Oremos. Padre Celestial, en este momento en que nos preparamos para estudiar tu palabra, queremos ser guiados por ti. Queremos que tú abras la Biblia ante nuestros ojos y que tu Espíritu que la inspiró pueda hablarnos a nuestro corazón. Danos la decisión, el valor para aceptar el mensaje que tú tienes. Y danos la fuerza para tomar la decisión que debemos tomar. Pedimos tu presencia y tu ayuda para si hay alguna persona que hoy está pasando por una crisis, por un momento difícil, que tú puedas traerle paz. De tal manera que pueda estar listo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para muchos no hay nada más sabroso que la libertad. A pesar de estar en un mundo cada vez más desarrollado, cada vez hay más esclavos. Y hoy mucha gente grita por libertad. En Cuba, Venezuela, Nicaragua, Eritrea, Vietnam y en algunos otros lugares donde no los dejan gritar. Los presos, aquellos que están siendo privados en lugares encerrados. Los adolescentes también gritan por la libertad, salir de la casa donde lo tienen ahí oprimido por la esclavitud de no dejarles hacer lo que quieren hacer. Algunos maridos también gritan por libertad. No es mi caso. Pero he escuchado por ahí, ¿ves? Aquellos que están siendo esclavizados por el vicio. Quieren libertad y no saben cómo alcanzarla. Y aquellos que se sienten subyugados por el peso de la culpabilidad, ¿verdad? Y no saben cómo liberarse. De paso, la libertad que más se disfruta es la libertad de la culpa. No sé si hoy hay alguien acá o está mirando el programa alguien que se siente oprimido, esclavizado, preso de la culpabilidad. Por algo que hizo hace un montón de años atrás. Y ya sea que le dijeron te perdono o no se lo dijeron, aún así todavía se siente atado. Y muchas veces nos sentimos amarrados por la culpabilidad, por la acusación de otras personas, por cosas que hacemos o dejamos de hacer, sean buenas o malas, pero nos sentimos culpables. Por ejemplo, a veces nos sentimos culpables porque trabajamos sin descanso y no tenemos tiempo para la familia. Pero entonces salimos de vacaciones, agarramos un fin de semana libre o un día libre y nos sentimos culpables porque no estoy trabajando. ¿No te ha pasado? Es terrible. El peso de la culpabilidad te cae encima y te aplasta y te hace sentir mal. Y producto de eso, pues nuestras familias están sufriendo. Porque cuando yo sufro, mi familia sufre. Cuando yo me siento culpable, mi familia me mira y me dice, pero ¿y qué te pasa? No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Verdad? No decimos así siempre. No, estoy bien. Le pregunta, ahí está la esposa tirada llorando y tú le preguntas, ¿y te pasa algo? Como diciendo, es obvio que le pasa, mírala cómo está ahí tirada. ¿Y qué responde ella? No pasa nada, estoy bien. Saben que a las mujeres
a las esposas, o bueno, todas las mujeres, no solo las esposas, siempre, alguien dijo, siempre están enojadas. No, ¿quién dijo eso? Solo se enojan por 5 cosas nada más. No por todo, solo por 5 cosas. Porque sí, porque no, por gusto, por todo y por si acaso. Pero miren, a mí me gustaría recomendarles, aunque se sienta culpable, pase tiempo con la familia. Pase tiempo con la esposa, pase tiempo con los hijos. Me gustaría recomendarles, por lo menos mínimo, una noche familiar. ¿Verdad? Qué rico sería eso, tener una noche solo para la familia. Que usted llega del trabajo y no hay compromisos en la noche. Escoja la noche que usted quiera, pásela con la familia. ¿Pero haciendo qué? Qué aburrido. Por favor, pregúntele a la esposa si va a ser aburrido. Pregúntele a los hijos. Le van a decir, vamos a jugar aquí. Claro, para nosotros va a ser aburrido cuando llegue nuestra niña de 3 añitos con una muñeca en la mano. Papi, juega conmigo. ¿Cómo reaccionamos? No tengo tiempo, ¿qué es eso? Eso no es... No, tengo cosas muy importantes que hacer. Por favor, cosas más importantes que jugar con tu hija. No hay muchas. Dedícale 5 minutos, dedica una noche, aunque sea a mirar una movie, aunque te duermas a la mitad. Yo sé que muchos nos dormimos, bueno, muchos se duermen. No importa, pero siéntate con la familia, abrázalos ahí en el sofá y duérmanse abrazados, pero están juntos. Salgan, por favor. Aunque te sientas culpable, libérate de ese sentimiento de culpa porque estás con tu familia, con el regalo más grande que Dios te ha dado. Y hoy me gustaría que hablemos un poquitico de eso, cómo sacar ese sentimiento de culpabilidad. ¿Y qué recomendación tiene la sabiduría bíblica, el sabio Salomón para nosotros con esto? El asunto está en que a veces nosotros, cuando nos sentimos culpables, ¿qué hacemos con la culpa? ¿Saben que la culpa nunca cae al suelo? ¿Verdad? Como la papa caliente, ¿qué hacemos? Incluso cuando yo sé que la culpa es mía, ¿qué hacemos? No, pero fulanito tampoco, no sé qué, él tenía también que... Y ahí le pasamos la papa caliente al otro, pero la culpa no cae al suelo. Le echamos la culpa a los demás y pensando que así nos vamos a liberar de las consecuencias de nuestros propios errores. Pero nos seguimos sintiendo mal. Y ahí seguimos presos de la culpa. Luego, como mecanismo de defensa, nos sobreestimamos más de lo que nos toca. Cuando usted ve a una persona, aquí no hay nadie así, pero cuando usted ve a una persona por ahí lejos que se considera mejor que todos los demás, trae una culpabilidad encima que no puede con ella. Por último, nos devaluamos tanto que nos caemos al suelo y nos enterramos si es posible y nos consideramos la víctima, lo peor de todo, y ahí estamos dándole el gusto al diablo. Porque ese es el propósito del diablo, quitarnos la libertad de alguna manera. Y de esa forma nos quita la salvación y el gozo tan sabroso que es vivir la salvación ya. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 28. Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, Proverbios capítulo 28. Versículo 13. ¿Cómo librarnos de esa culpa? ¿Cómo librarnos de ese error que sí, lo cometemos,
Pero ¿será que tengo que cargar con eso toda la vida? ¿Será que no puedo liberarme de mi fracaso, de mi pecado, de mi error, de mi culpabilidad? ¿Nunca voy a ser libre? ¿Hasta cuándo tengo que cargar con eso? Aquí dice hasta cuándo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Hermano, ahí está la cosa, hermano. Es tan sencillo, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. ¿No ven que es fácil? ¿Que es sencillo? Claro. Es más fácil leerlo que hacerlo. Porque nuestra reacción natural es huir. No nos gusta sentirnos culpables, no nos gusta que nos llamen la atención y nuestra reacción es o huimos o enfrentamos de manera equivocada. Y por eso muchas veces a la gente no le gusta que le llamen la atención y por tanto a la gente no le gusta llamarle la atención a los demás. No, pues yo no me meto en eso. Pilato me dio a mí una lección, me lavo las manos, ese es su problema, pero ahí sigue el problema, porque no tenemos el valor de ir con la persona y decirle, te equivocaste. Mira, no estuvo bien lo que hiciste, yo considero que no fue correcta tu actitud. Pero no lo hacemos porque atrás viene la persona y dice, ay, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Y por qué no? Y se enoja. O ya empieza la enemistad. Pero eso es lo que el diablo quiere. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero es más fácil comentarlo con otro que no sabe lo que pasó. O sabe y hace lo mismo que yo, en vez de hablar con la persona, pues también lo comentamos aquí. Ahí es sabroso, ¿no? Porque se une conmigo y empezamos a hablar mal del otro. Oye, ¿viste cómo? No, hombre, no, te digo que vaya, lo que te digo es lo que te digo. Y ahí no, porque mira que fulano, no, y tú no sabes el otro, y que, por ahí se armó ya la serie completa con 10 temporadas. Entonces nunca se acaba y ahí está el chisme andando. Yo me pregunto, ¿no estamos complicando el asunto? Porque aquella persona puede que se sienta culpable por lo que hizo y nadie se lo dice. A lo mejor no sabe, no se da cuenta. Pero ahora estos de acá también tienen la culpa y no salen de ella y se sumaron a la esclavitud del otro. ¿Qué hacer? Hay que tener valor, es cierto. Pero los problemas no se resuelven huyendo de ellos, sino enfrentándolos de manera sabia, como la Biblia nos enseña. Es más fácil, obviamente, cambiar de pareja que arreglar los problemas en mi matrimonio. Es más fácil cambiarme de iglesia que reconciliarme con el hermano. Y me voy para otra iglesia porque aquí y porque allá, y porque esto y por lo otro. Y como hay varias iglesias en la ciudad, pues, y ahí van de iglesia en iglesia llevando el problema. Y el problema sigue y no se resuelve. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Tú quieres tener misericordia? ¿Quieres tener libertad? ¿Quieres sentirte completamente aliviado de esa culpabilidad, de esa carga, de ese rencor, de ese odio, de eso que te está arrastrando, eso que te está oprimiendo, eso que te está impidiendo vivir feliz, eso que está impidiendo que tu matrimonio sea saludable, que tu familia sea algo sabroso que disfruten? ¿Qué es lo que te tiene así esclavizado? ¿Qué es lo que te tiene
huyéndole, esquivando a la gente que no quieres ni saludar, que no quieres ni que te visiten en la casa. No vas a prosperar. Dice la Biblia, no vas a prosperar. Mientras sigamos escondiendo el pecado, no vamos a prosperar. Mientras sigamos forrando el pecado y decorándolo, porque a veces lo decoramos, le ponemos merengue, le ponemos florecita por fuera y lo estamos justificando, pero ahí está, ahí está. Es como agarrar la basura de la cocina y ponerle otra bolsa para que no se sienta el olor. Y le compro una bolsa de flores y le decoro, le pinto algo bonito y le pongo ahí, pero adentro está la pudrición acabando. Eso no prospera. No prospera porque dice que estamos encubriendo el pecado. Y aquí todos estamos en el mismo barco, por decirlo de esta manera, porque no hay nadie entre nosotros, que no tenga pecado. Por tanto, esto nos toca a todos. El consejo del sabio Salomón es: confiesa tu pecado. Primer paso. ¿Cómo confesar el pecado? ¿Qué es confesar el pecado? Es sacarlo. Verbalizarlo, como dirían algunos por ahí. O sea, suéltalo. Menciónalo. Desahógate. Tiene que salir. ¿Con quién? Ahí está la clave, porque a veces vamos entonces con una persona que no sabe nada y le digo, te confieso que hice esto y eso, y la persona, yo no sabía nada, no era conmigo. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene relación? ¿Qué puede hacer alguien que está en un lugar ahí esperando que vengan otros y confiesen sus pecados que esa persona no sabe, no conoce, no tiene nada que ver? No, eso no es confesar. Si yo le falté el respeto a una persona, tengo que ir con esa persona y decirle, mire, hice esto. Con la persona y con Dios. Con la persona involucrada. Eso te va a comenzar a liberar. Porque hasta que eso no salga, va a estar adentro, obviamente. Si no sale, está adentro. Tengo que sacarlo, tengo que decirlo. No sale porque yo en mi mente dije, sal para afuera. No, eso no es un sal para afuera. Tengo que decirlo, tengo que confesarlo. Pero después de la confesión viene el perdón, y vamos a hablar un poquitico de eso, pero dice que tengo que apartarme también del pecado. ¿Qué significa apartarme? Deja de hacerlo. Ya sabes, párale. Porque si confieso mi pecado, me perdonan, pero al siguiente día vuelvo y repito. Eso tiene un nombre, no quiero decirlo. Entonces, necesitamos seguir el consejo de la Biblia si queremos liberarnos, si queremos sentir esa liberación completa. No seamos como el avestruz que hace así, esconde, mete la cabeza y ya, se arregló todo. No se da cuenta de que el cuerpazo que le queda afuera es más grande que la cabecita que se enterró. O como los niños que hacen así, se tapan la cabeza, cierran los ojos porque dicen, si yo no veo, no me ven. ¿Verdad? No nos escondamos más. No sigamos con los ojos tapados, porque seguiremos chocando y tropezando y cayéndonos. Y entonces el diablo coloca en nosotros el orgullo, porque nos da pena. Me da pena ir porque tengo que humillarme, porque tenemos el concepto quizás muy hispano, pero eso es de todos los seres humanos, de que humillarme es malo. Y decimos, no, que voy yo a humillarme delante de otro.
tenemos el concepto de que humillarnos es malo. Por tanto, es malo humillarse, por tanto, es malo pedir perdón, rebajarse, llorar, depender de otros, perdonar o recibir sin tener que devolver. Todo eso es malo. Y mientras vivamos con ese concepto, seguiremos siendo esclavos, sin poder disfrutar de la libertad. En Daniel capítulo 9 hay una lección tremenda para nosotros. Vamos a buscar ahí Daniel capítulo 9 a partir del versículo 3. Daniel estaba estudiando las profecías, ahí la escritura, y se da cuenta que está pasando el tiempo y hay una promesa de que a los 70 años de cautiverio el pueblo de Israel iba a ser liberado. Y él dice, bueno Señor, pero ¿hasta cuándo? Pero se da cuenta que el pueblo no ha dado un paso importante, y es este mismo paso que estamos hablando, la confesión. Y a partir en el capítulo 9, él hace una oración súper importante. En el versículo 13 en adelante dice que él volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. El gran Daniel, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Hay algo de malo en humillarse? No es malo humillarse, no es un delito. Al contrario, la humillación te eleva, porque el que se humille, más el que se exalta. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Necesitamos hacer confesión. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Eso es lo que nos duele hacer. Me equivoqué, fallé, la culpa es mía. Él dice ahí, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No, pero cuando alguien viene y nos dice, hiciste mal, le decimos, no, tú fuiste que hiciste mal porque tú no... Versículo 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Eso es lo que nos está pasando. Estamos confundidos. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno andamos, miren, completamente al revés. Porque contra ti pecamos, dice Daniel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¿No es eso lo que queremos? Misericordia. Cuando nos equivocamos, muy por dentro queremos que tengan misericordia de nosotros. Y eso está bien. El problema es que queremos tener misericordia sin confesar el pecado, sin arrepentirnos, sin reconocer que me equivoqué. Queremos que tengan misericordia de mí, pero que digan, no, el pastor no se equivocó. Así no hay misericordia. Si yo quiero misericordia, yo tengo que reconocer que me equivoqué. Tengo que aceptar. Necesito pedir perdón. Necesito confesar para que haya misericordia. Si no, olvídese que no va a haber misericordia. Y al final, versículo 17, la petición. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios,
mío tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Mira, cuando la deuda ha sido saldada, es decir, cuando mi pecado ha sido perdonado, yo puedo ir con confianza delante del trono de la gracia del Señor y hallar allí oportuno socorro y misericordia y perdón, pero yo necesito arreglar mi problema de culpa. Yo necesito liberarme primero. Por eso a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque oramos al revés. Pedimos, 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 y todavía no hemos confesado nuestro pecado. Todavía no hemos perdonado a las otras personas. Seguimos guardando un rencor de hace años con el hermanito, con el vecino, con el que se sentaba aquí al lado mío, que ahora se movió de asiento porque ya no me soporta. Y no me reconcilio con esa persona y después voy y vengo adelante del Señor a pedirle que Él me ayude, que el trabajo, que mi matrimonio, que mi no sé qué. Y el Señor dice, tú tienes la puerta cerrada, no soy yo. El proceso completo es así. Primer paso, reconocer que me equivoqué. Reconocer que fallé. Ese es el primer paso. Segundo, arrepentirse. Hay dos tipos de arrepentimiento. El verdadero y el falso. El falso es aquella persona que cuando hizo algo malo y se da cuenta de que lo van a agarrar, dice, perdón, 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 porque ya viene la mamá con la chancla voladora en la mano. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero lo que le tiene miedo es a la chancla, pero él sigue, si lo deja, sigue haciendo lo que está haciendo. Y si no lo perdonan, ya sabe. Y si lo perdonan, al otro día repite de nuevo. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Porque dice la Biblia que cuando hay arrepentimiento, hay separación del pecado. Cuando hay perdón, hay separación del pecado. Cuando no hay separación del pecado, no hay perdón. Y muchas veces no hay perdón, no solo porque no te perdonan, sino porque no acepto el perdón. Ese es el último paso, pero necesito llegar ahí porque forma parte del arrepentimiento falso, que es solamente por miedo a las consecuencias. Pero si lo dejan, sigue actuando igual. El arrepentimiento verdadero es el que estudiamos toda esta semana en la lección de escuela sabática. Lo que le pasó a David. ¿Y qué dijo David? Ahí está otro ejemplo. Sí, fallé, me equivoqué, pidió perdón, y que pase lo que pase. El arrepentimiento verdadero está dispuesto a asumir las consecuencias del pecado, sean las que sean. ¿Por qué? Porque reconoció que falló. Y es parte del arrepentimiento verdadero aceptar el castigo, por llamarle así bien fuerte, por el pecado. Pero yo no puedo esperar que junto con el perdón venga la liberación de las consecuencias. Dios te libera de la culpa, pero las consecuencias no siempre vamos a ser liberados de ellas. El propio David sufrió las consecuencias de su pecado. ¿Cómo yo no voy a sufrirla entonces? Así que primer paso, reconocer. Segundo, arrepentirse. Tercero, confesar el pecado. Decirlo, he pecado, hice esto, esto y esto. Fallé contra ti, fallé contra Dios, fallé contra... Confesarlo. Paso número 4, pedir perdón. Romper el orgullo ese que tenemos y decir, perdóname, discúlpame, es verdad, fallé, lo hice mal, no debía haberlo hecho. Perdóname. Pedir perdón. Paso número 5, aceptar el perdón.
Porque hay gente que les dicen te perdono, pero sigue cargando con la culpabilidad. No se sienten libres, porque no han aprendido a vivir sin la culpa. No han aprendido a recibir el perdón. Y necesitamos aceptar ese perdón, esa liberación que solo Dios nos puede dar. Necesitamos creer, tener fe de que si me dijeron estás perdonado, ya ese pecado no existe. Y esa es la buena noticia del perdón, hermanos. No hay necesidad de seguir cargando con esa culpa. Dios te perdonó. Eso quedó atrás y nadie, escúchame esto, nadie tiene el derecho de decirte porque tú hiciste el año pasado, hace 20 años, nadie tiene el derecho a hacerlo. Es más, a veces nosotros mismos vamos y en oración le decimos, ay Señor, de nuevo yo te pido que me perdones porque yo sé que yo hice esto. Ya le pidió perdón hace 8 años atrás, pero de nuevo, Señor, perdóname por aquello. Y seguimos ahí desenterrando muertos. ¿Saben lo que hace Dios? Primero, ¿qué hace Dios con el pecado perdonado? No hay memoria, está en el fondo del mar. Se olvida, no sé cuántas maneras Dios ha querido ponerlo en la Biblia para que nosotros entendamos que ya ese pecado no existe. No existe. Tu pecado perdonado no existe. Por tanto, cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, porque aquello que... Dios dice, ¿aquello qué? ¿De qué me estás hablando? Sí, Señor, ¿te acuerdas que yo, pues... No, no me acuerdo. Ahí no hay nada. Esa es la completa liberación que Dios quiere para ti. No sigas arrastrando un pecado que la gente te quiere lanzar a la cara. No sigas arrastrando un pecado que ya fue perdonado. Sé libre. Estás perdonado. Disfruta la libertad. A veces es difícil. Se ha hecho algunas pruebas con algunos animales que han vivido enjaulados toda la vida, le quitan la jaula y siguen ahí en el mismo sitio, no salen. Se acostumbraron a estar ahí en ese espacio. No se dan cuenta de que son libres. Pero Dios te perdonó. Acepta el perdón. Y el último paso, apártate del pecado. Permítame resumirlo de estas 3 maneras, porque yo sé que es difícil ahora recordar 6 cosas. Piensa en estas 3. Número 1, si te equivocaste, pide perdón. ¿Ok? ¿Te equivocaste? Todos nos equivocamos. Nadie puede decir, fulanito se equivocó. Oh, sí, todos nos equivocamos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál es la novedad? Todos nos equivocamos. Todos fallamos, empezando por mí. Que eso no sea una novedad ni una limitación para decir, perdóname. No hay excusa para el pecado. No hay excusa para el pecado. Si te equivocaste, pide perdón. Número 2, si te piden perdón, perdona. Por favor. El que no perdona carga con un peso más grande que el de la culpa. Se hace más culpable porque se hace cómplice. Perdona. No te pido que olvides porque eso es imposible. Algunos han dicho, el que perdona olvida. No, eso solo lo hace Dios. Seamos honestos. No se te va a olvidar la ofensa que te hicieron. No se te va a olvidar. Algunos sí. Depende del temperamento. Si eres un sanguíneo, se te va a olvidar enseguida.
Al momento se te olvida. Si has aprendido a ser como niño, como dice el Señor que debemos aprender, también se te olvida porque los niños nos dan el ejemplo. Hoy se pelearon, al ratito están jugando de nuevo como si nada hubiera pasado. Lección a aprender de los niños. Jesús lo dijo. Aprendamos, seamos como niños. Pero entendemos que es difícil olvidar. Pero eso no significa que no podemos perdonar. Podemos perdonar. ¿Qué significa perdonar? No tomar en cuenta el pecado de la otra persona. Porque a veces decimos, te perdono, pero no, ni me mires más. Por aquí ni venga. Y es cierto que hay consecuencias del pecado, pero tiene que haber reconciliación. No podemos decir que las cosas van a ser como antes, pero tiene que haber reconciliación. Que se afecta, sí se afecta, es parte de las consecuencias, pero tiene que haber perdón, seguimos adelante. Pero ¿por qué no podemos saludar al hermano? No, porque me hizo, no, porque no me hizo, no, porque andamos, no. Las relaciones son complicadas, pero la única manera de arreglarlas es el perdón. Número 3, si te perdonan, acepta el perdón. Vive como que ya te perdonaron. Ahora, acepta también la libertad de la culpa y la responsabilidad. Necesitamos aprender a ser responsables. Porque a veces queremos que Dios nos perdone de una manera tan rara que ni siquiera Dios perdona, pero queremos que nos perdone de tal manera que no solo queremos evitarnos las consecuencias, sino que también queremos que otro pague por mi error. Me equivoqué, fallé, no pude, ahí arréglensela ustedes. Aprendamos a ser responsables con las consecuencias del error. Nos toca reponer el daño. Nos toca reponer el daño. Ay, hermano, disculpe que al salir de la iglesia, el carro, hoy era más grande que ayer el carro y ahí le raspé un poquito ahí su carrito nuevo. Discúlpeme. Discúlpeme, pero páguele. Sí, él le va a perdonar, pero páguele, por favor. Sí, perdóneme, ya se acabó. No, él te perdona, pero páguele el rayón. Pregúntele cuánto le va a costar. Sí, porque es muy sabroso, perdóname y ahí arréglatela como pueda, ahí a ver. No. El perdón incluye reparar el daño. Es más, la Biblia dice que el pueblo de Israel tenía que pagar el daño por encima del costo, creo que a un 25%, por encima, cuando había perdón. Así que no es... Además, fíjense si esto es importante, que mire lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. San Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, hermano, esta parte a mí me impresiona tanto que a veces nosotros somos tan buenos guardadores de los 10 mandamientos, pero no guardamos el resto de la Biblia. No obedecemos cuando la Biblia dice otros mandamientos, como la Biblia dice, id y haced discípulos. Ese no es tan importante. Es más importante, no matarás, no cometerás adulterio, no. Pero también dice, id, es una orden.
También dice, estad siempre gozosos. Es otra orden. Y está en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. No, pero eso no es un mandamiento. ¿De dónde sacamos eso? Si está en la Biblia. ¿De dónde sacamos si Dios lo dijo en forma de orden? Y aquí dice Jesús, ustedes escucharon que dijeron no matarás, ¿verdad? Pero yo les digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje, será culpable del mismo juicio que el que mata. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto no son como la justicia de los seres humanos. Hay delitos que son 20, 25 años, 30 años. Hay otros que son 6 meses. Con Dios no hay eso. Pecado es pecado. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda. No la entregues. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y después regresa y presenta tu ofrenda. Claro que aquí hay un significado bien profundo. Rapidito, la ofrenda que traían en aquella época, ¿cuál era? Originalmente un cordero. Los que no tenían para un cordero, una palomita aunque sea, o si no un poquito de trigo. ¿Pero qué representaba ese cordero? El mismo Jesucristo. Con ese cordero se presentaba la expiación por el pecado. La sangre era derramada para perdón del pecador. Pero ¿qué sangre va a limpiar? ¿Qué pecado va a limpiar si yo no lo he confesado todavía? Por tanto, no vale la pena derramar sangre en vano. No vale la pena permitir que Jesús haya muerto en vano. No vale la pena permitir que el sacrificio de Jesús sea en vano porque a mí no me dio la gana de ir a confesar mi pecado y reconciliarme con el hermano y prefiero vivir esclavizado y alejado y en enemistad. No vale la pena, Jesucristo no vino a eso. Alguien puede decir, bueno, pero espérate, pero hoy ya no traemos un cordero. Pero la palabra que Jesús utiliza aquí no es cordero, es ofrenda. ¿Y qué traemos nosotros? Ofrenda, ¿verdad? Y fíjense que aquí no dice diezmo, dice ofrenda, porque a algunos le damos más importancia al diezmo que a la ofrenda. Pero ofrenda es ofrenda. Es un símbolo de que yo estoy agradecido al Señor por su salvación y aquí traigo todo lo más posible. Porque no alcanza a compararse lo que yo sea que traiga a la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Es por eso que necesitamos ser generosos en la ofrenda. Porque es un símbolo del perdón y la salvación. Es un símbolo de Cristo. La ofrenda es un símbolo de Cristo y la ofrenda para nosotros hoy no es un cordero, porque ya el cordero murió, pero seguimos trayendo ofrenda para Jesús. El símbolo es el mismo.
Y el uso que se le da a la ofrenda también es el mismo. Por tanto, la lección sigue siendo la misma. Primero debemos ir y reconciliarnos con el hermanito, con el vecino, con el que me rayó el carro. Y después traigo mi ofrenda. Yo no sé si hoy vamos a tener menos ofrenda que el sábado pasado, porque algunos van a decir, présteme el sobre, lo traigo el sábado que viene. Es mejor que haga eso. ¿Sabe qué? Es mejor que haga eso, porque la iglesia no recoge dinero. Porque el sustentador de la iglesia no somos nosotros que traemos diezmo y ofrenda. No, nosotros no somos quienes sustentamos a la iglesia. El sustentador es Dios. Si yo no traigo ofrenda, otro va a traer. Dios va a traer. No te preocupes por eso. A lo que Dios le interesa es tu salvación. Lo que a Dios le interesa es tu perdón, tu restauración, que tú tengas nueva vida, que tú estés reconciliado, que tus pecados hayan sido perdonados, que tú estés limpios, porque hermano, Cristo viene pronto. Y Él quiere que estemos aquí limpios en su presencia. Por tanto, si hoy, que hay Santa Cena en la tarde, hay alguien que necesita liberarse del pecado, de la culpa, este es el momento. Este es el momento para acercarse a un hermano y decirle, perdóname. Todavía hay un rato de aquí a las 7 de la noche para hacerlo. Por tanto, yo les pido a ustedes que me perdonen. Si ofendí a alguno de ustedes, si los traté inadecuadamente, que estoy seguro que sí lo he hecho, porque a veces hablo directo, fuerte, o digo las cosas rápido, o me voy corriendo y no le doy la atención que ustedes se merecen. Perdóname. Yo no quiero seguir siendo esclavo de la culpabilidad. Y quisiera que mi iglesia viviera libre de la culpa, para que disfrutemos la salvación, que disfrutemos la presencia de Cristo todos los días, sin ese pendiente de que si me miran, que si me dicen, que si hacen, que si... No, tranquilo, ya Cristo me perdonó. ¿Ya Cristo te perdonó? No te preocupes. Ya pasó. Tienes nueva vida en Cristo. ¿No sientes liberación de la culpa? Ve y habla. No esperes a que el otro venga a hablar. Ve tú y habla, porque este versículo que leímos en Mateo no dice que si tú tienes algo contra el hermano, ve y habla. Entonces el otro tiene que estar esperando. No esperes, aunque tú seas el ofendido, ve y habla. Ya voy a terminar. Ya me sonaron la alarma. Gracias. 3 cositas. Resumiendo, si te equivocaste, pide perdón. Si te piden perdón, perdona. Si te perdonan, acepta. ¿Hay alguien que cree lo que dice la Biblia que hemos estudiado en esta mañana? Dios te bendiga. Y por favor, esta tarde, aprovechemos el tiempo. Hagamos llamadas, vayamos a la casa, hablemos de alguna manera, pero quiero que esta noche todos estemos reconciliados. ¿Okay? Yo prefiero que incluso vengan y hablen conmigo. Si tienes algo contra mí o si piensas que yo tengo algo contra ti, no tengas pena. Dímelo. Y de igual manera, conversa con tus hermanos, pero estemos todos limpios de la presencia del Señor. ¿Quieres tomar la decisión de pedirle perdón también a Dios en este día? ¿Cuántos creen que Dios puede perdonar todos tus pecados? Si tú crees que Dios puede liberarte y vivir completamente sin la culpa,
Ponte de pie y permíteme orar por ti. Si lo crees. Si no lo crees, no te pongas de pie. No te preocupes, no se pongan de pie. Solo los que creen. Porque todos necesitamos creer. Dijo aquel hombre, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Cuando quería que su hijo fuera sanado. Necesitamos seguir creciendo en la vida cristiana. Vamos a orar. Y tenemos tarea de aquí a las 7 de la noche. Oramos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos perdonas. Pero en este momento, Señor, necesitamos sentirnos libres de esa culpa. Sentirnos libres de ese pecado que quizás hemos estado arrastrando desde hace años. Pero ya se acabó, Señor. Queremos estar libres. Queremos vivir como si nunca hubiésemos pecado. Perdona nuestros pecados y danos el valor de perdonar. Si alguno de nosotros durante lo que queda de esta tarde necesita tomar el tiempo para conversar y reconciliarse con alguna persona, danos el valor de hacerlo. Que no lo dejemos para mañana, sino que esta noche podamos disfrutar de esta ceremonia que nos recuerda la muerte de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Con libertad, con alegría, con agradecimiento y con gozo, porque hemos sido perdonados y liberados. Te pido esta bendición en el nombre de Cristo Jesús.